Bendiciones a todos, sean todos muy bienvenidos de nuevo a este video. Este tema, en este caso, vamos a compartir acerca del lazo del cazador, un tema bastante interesante, sobre todo cuando se trata de crecimiento espiritual, de crecimiento como comunidad también, como iglesia del Señor. Y básicamente tiene que ver con cómo nos guardamos nosotros en nuestras relaciones con las demás personas a no ser objeto de un lazo, una manipulación, digamos, en el que podríamos caer. Ahora, este tema tiene como fin que podamos crecer como comunidad en Cristo, que podamos crecer nosotros también como hijos del Señor, que podamos caminar en esa verdad. Entonces, ¿qué les parece si avanzamos entonces con este versículo de Amós 3:5? Dice, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Bueno, este versículo tiene que ver con que cuando hay un lazo, siempre hay una manipulación detrás. Nosotros hemos escuchado de muchas personas que han sido desgraciadamente objeto de estafa, objeto de mentiras, y obviamente cuando esto es algo muy radical, la pérdida también es muy profunda. Pero a veces también nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar actuando de la manera en que actúa el lazo de un cazador, o podemos estar siendo víctimas en la manera en que actúa el lazo de un cazador. Entonces aquí este versículo precisamente nos está diciendo que no hay un lazo si no hay un cazador detrás. Y aquí quiero partir con un primer concepto, y es que nosotros somos, como somos seres sociales, entonces que necesitamos el vínculo con las demás personas. Dios nos creó de esa manera, no nos creó para estar aislados, no nos creó para estar separados del resto, no nos creó para ser gente totalmente independiente, sino ser interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependemos completamente de alguien, pero tampoco somos completamente independientes, sino que hay un momento de equilibrio entre ambas cosas. Cuando somos niños, cuando somos bebés, hay una completa dependencia, pero el desarrollo, tanto espiritual como el desarrollo emocional, como el desarrollo físico, van llevando a la persona a convertirse en alguien independiente, y desde la independencia a la interdependencia. O sea, cuando en común acuerdo genera un vínculo con alguien, en este caso un matrimonio, una familia, se genera un vínculo con alguien, pero también incluye las amistades, y entonces en este acuerdo nosotros decidimos por común acuerdo y voluntad tener elementos en los que dependemos juntos, en los que trabajamos juntos. Entonces ahí es cuando se da también, ustedes saben que las tinieblas no trabajan sin algo que Dios no haya creado. O sea, el propósito de las tinieblas siempre es entorpecer lo que el Señor hizo, entorpecer de alguna forma los diseños que el Señor tiene. Entonces, ahí es cuando aparece el lazo del cazador. Así que avanzando con esto, ya para ir más profundo, bueno, como les comentaba, el ser humano es un ser social. Necesitamos nosotros formar esos vínculos para desarrollarnos. Ahí están los padres, los hermanos, los amigos. Necesitamos conexiones. Y hay vínculos generados por el alma y generados por el espíritu. Hay vínculos espirituales también. Ejemplo, tenemos a María cuando entra embarazada de Cristo, y vemos que Juan, desde el espíritu, sin conocer en este caso a Cristo que estaba en el vientre, Juan también salta en el vientre de su madre. Obviamente María estaba recién embarazada, todavía no había crecido el bebé, pero sin embargo, Juan, que ya estaba en su proceso de desarrollo, salta porque siente la presencia espiritual de Cristo. Entonces, hay vínculos espirituales, hay conexiones espirituales que el Señor hace, conexiones que ya están en un ámbito eterno, no solamente en un ámbito temporal. A veces hay conexión espiritual incluso con hermanos de la iglesia que no están en este tiempo, pero con quienes compartimos cierta búsqueda por ciertos elementos espirituales. Amén. Y hay conexiones también que son propias del alma, y que sean del alma no quiere decir que sean malas, pero sí quiere decir que entonces están basados en la construcción de confianza, en la construcción de experiencias juntos, en las que hemos ido caminando, y desde ahí se construye ese vínculo. Amén. Entonces, avanzando,
también tenemos que decir que hay conexiones también entre dos personas o almas en la mente, en las emociones y en la voluntad. Ahí es cuando sabemos que hay una conexión en el alma porque empieza a involucrar la mente, empieza a involucrar nuestras emociones, empieza a involucrar nuestra voluntad. Cuando ya empieza a involucrar nuestra voluntad es cuando tenemos que entonces guardarnos, cuidarnos, de no tener un lazo finalmente que nos esté cazando. Necesitamos entonces de otros siempre para desarrollarnos o para estancarnos. Esto es un buen punto que necesitamos considerar. Yo puse ahí en la imagen una bomba y unos fósforos. Obviamente una bomba jamás sería amiga de unos fósforos. Es una amistad bastante peligrosa y explosiva. Y en ese sentido pueden haber vínculos que nos destruyan, pueden haber vínculos que nos estanquen, como también pueden haber vínculos que nos ayuden a desarrollarnos. El Señor nos hizo para que por medio de vínculos nosotros alcancemos una plenitud en Él. No nos hizo para que solamente por medio de una conexión unilateral con Dios lo alcancemos todo. Dios escogió que por medio de la iglesia el Señor actuar, trabajar y desarrollar a la propia iglesia. O sea que el Espíritu Santo lo vamos a encontrar moviéndose en la iglesia en su conjunto, en muchos elementos que no lo va a hacer de forma individual. Amén. Por ejemplo, por dar un ejemplo, uno de los elementos vitales o básicos o importantísimos del reino de Dios es el perdón. Y el perdón necesariamente para poder desarrollarlo en mí como una forma de vivir, el perdonar y el pedir perdón, se hace por medio de la iglesia, o sea, necesito hacerlo por medio de vínculos. No se aprende en una isla solitaria, a menos que quiera pedirle perdón a una palmera o algo así, pero en realidad más tiene que ver con vínculos que se van generando. Ahora, volviendo a este punto, entonces hay vínculos que nos permiten desarrollarnos y vínculos malos que nos estancan, y a estas malas conexiones le llamamos entonces un lazo. Los vínculos o conexiones influencian nuestra alma para bien o para mal. ¿Por qué? Porque ponen pensamientos y emociones nuevas. O sea, puede ser que por medio de un vínculo me ocurra que entonces cosas que me desagradaban me empiecen a agradar, porque el vínculo me está ayudando a eso. Por ejemplo, pasa que muchas personas nunca han probado el café, no han tenido la bendición de probar el café, y por medio de un vínculo o porque una vez lo probaron y no les gustó y no tomaron nunca más, pero resulta que se empiezan a hacer amigos de alguien que es medio cafetero, que le empieza a mostrar otras formas del café, que le empieza a decir cómo mezclarlo, cómo tomarlo, y esto va haciendo que él entonces se abra, se produzcan pensamientos, una forma de pensar distinta, una emocionalidad incluso distinta, y por ende la voluntad también empieza a actuar de otra manera y entonces él acepta tomarlo y puede que con todo este bagaje de cosas que su amigo le está enseñando, puede que él también se vuelva una persona cafetera. Entonces, en este sentido, todas estas cosas nuevas, tanto las buenas, porque aquí estoy dando un ejemplo súper neutral, como las malas, son por medio de vínculos. Ahora, el objetivo no es volverse alguien sin vínculos, porque eso es nocivo y eso es enfermizo también para nuestra alma y para nuestro espíritu, sino que el objetivo es conocer cuáles son los verdaderos vínculos buenos y lo otro, por eso le damos otro nombre, son lazos. Porque si tengo una persona que está a mi alrededor, que empieza a llevarme hacia la destrucción, que empieza a poner emociones nuevas, pero emociones malas, por ejemplo, me empiezo a volver más depresivo por causa del vínculo, me empiezo a volver más autodestructivo. Entonces, obviamente lo que tengo ahí no es un vínculo sano, sino un lazo. Amén. Siguiendo entonces, quiero mostrarles este ejemplo, Nimrod. Nimrod era cazador de almas. ¿Cómo cazaba las almas? Bueno, lo hacía, esto yo lo explico un poco en el libro Babilonia el Descubierto, y Nimrod lo que hacía era cazar, obviamente animales también, pero sobre todo cazaba almas. ¿Y cómo cazaba las almas? Reuniéndolas, convocándolas para construir ciudades, para construir lo que se conoció también después como la Torre de Babel. Entonces, fíjense que el castigo en la Torre de Babel fue que el Señor desciende para separar las lenguas, para separar la manera en que ellos hablan y no se entiendan, porque en la medida en que ellos se entendían, obviamente también se producía mayores vínculos y mayores conexiones.
Entonces, por eso, el castigo del Señor es separarlos en Babel para que ellos no continúen con estos vínculos que tenían, que eran destructivos, que eran lazos finalmente, el lazo del cazador, Nimrod ahí era el cazador, que los tenía todo enlazados en este pensamiento de levantar una gran torre. Entonces, fíjense en Génesis 19, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este delante de Jehová es una actitud de rebeldía, de pararse enfrente y oponerse, por si acaso. Obviamente aquí se puede hablar muchísimo de Nimrod, pero lo que nos interesa es que saber que era el fundador de Babilonia, sabía cómo esclavizar almas, por lo tanto, y también en Babilonia, como fundador de Babilonia, en este caso él también cazaba almas, porque Babilonia se funciona cazando almas. Babilonia como sistema espiritual caza almas. La Babilonia que el Señor juzga, que podemos ver en Apocalipsis, la juzga porque es una prostitución, dice que es la madre, la señora de todas las prostituciones. Entonces, en este sentido, lo que hace es que prostituye, y esto también tiene que ver con una forma de vincularse equivocada, perversa, destructiva. Amén. Entonces, volviendo a Nimrod, usamos aquí la imagen de Nimrod, el símbolo de Nimrod, para explicar de que hay vínculos que se transforman en lazos, lazos que cazan finalmente a la presa. La presa es aquel que es vinculado de alguna forma equivocada, autodestructiva y que finalmente te van apartando del propósito de Dios, te van apartando de lo que Dios quiere contigo, te van quitando la percepción y la conciencia de quién tú eres en Cristo. Fíjense en esto, aquí hay un buen ejemplo. 1 Samuel 18:20 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, o sea, darle a Mical en vez de otra de sus hijas. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. O sea, Saúl conocía a Mical, conocía su carácter, sabía que Mical tenía actitudes muy alejadas del buen vivir, voy a poner así súper livianito, y entonces él dice, yo se la voy a dar para que sea por lazo. ¿Por qué? Porque él, por querer obtenerla, va a tener que caminar a la autodestrucción. Dice, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. O sea, aquí fíjense cómo Saúl idea un plan y en este plan él dice, voy a ofrecerle a mi hija para que él vaya camino a la autodestrucción para pelear con los filisteos. Conocemos la historia, David sale victorioso de los filisteos, pero sin embargo, lo que Saúl declara acerca de este vínculo de David con Mical, finalmente se va a cumplir, porque Mical se va a transformar en un lazo para David, en un problema para David. Entonces, Saúl se la dio para que David muriera entre los filisteos. Eso es un punto. Hay una conexión ahí, un lazo que se origina para producir la muerte de David, para producir la autodestrucción. Sabemos que Dios lo guardó, pero fijémonos un poco más hacia adelante en la historia. Luego, Saúl toma a Mical y se la da a otra persona con la que se casa, y vemos que ella no protesta. Esto fue cuando David estaba siendo perseguido, y ya David había caído en gracia, se había ido, digamos, de su posición que tenía alrededor del trono de Saúl. Entonces David ya empieza a ser perseguido. Saúl toma a su hija y se la da a otra persona para que se case. Mical no protesta, porque obviamente David ya no valía mucho en la condición en la que estaba. Se casa y luego, cuando David vuelve a buscar a Mical, Mical no se inmuta ante el llanto de su esposo, sino que ella simplemente se va con David. ¿Por qué? Porque David vuelve y ya tenía una posición distinta, ahora ya él iba a ser el rey, y entonces va a buscar a Mical, dice, no, legalmente ella era mi esposa, no sé por qué la casaron, pero se la trae. Lo interesante de la escena esta es que el hombre con el que vivía Mical, que era el esposo, se va llorando, porque obviamente le están quitando a su esposa, y Mical no hace ningún gesto de decirle, sabes qué, David, déjame aquí mejor, yo no quiero vivir contigo. No hace ninguno de esos gestos, porque Mical era un lazo. En este sentido, Mical solo quería ser reina, ese era su objetivo, quería ser parte del trono.
Entonces Mical nunca fue un aporte para David, en toda la escritura podemos verlo. Finalmente lo menosprecia cuando David trae el arca y viene danzando, conocemos esa historia, cuando David le dice, yo más vil me haré por causa del Señor, si es necesario, porque Mical lo menospreció. Y entonces Dios no permitió que le diera hijos a David. Esto lo vemos en que finalmente Mical no puede tener hijos de David, queda estéril por el menosprecio que le da. Ahora, ese menosprecio que le da a David no es espontáneo, en el sentido de que simplemente se le ocurrió en ese momento, tuvo un mal día, sino que si vemos la historia hacia atrás de Mical, desde el inicio de su vínculo con David, siempre fue un lazo para destruir, digamos, primeramente a David, pero también para hacerle problemas. Entonces aquí vemos un buen ejemplo de cómo un vínculo equivocado puede transformarse en un lazo, ¿sí? Un vínculo equivocado puede transformarse en un lazo. Entonces, fíjense, fijémonos en Proverbios 22-24, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Esto es un lazo de nuevo. Vuelve aquí la palabra, las escrituras son claras al decir, no lo nombran como un simple vínculo, sino como un lazo. Te amarres tú mismo, amarres tu alma, la ates. ¿Por qué? Porque te acompañaste de un hombre iracundo. Y aquí podríamos, obviamente, meter otras características, iracundo, perverso, ladrón, egoísta, cualquier característica que usted imagine, estafador también, imagine que pueda ser destructiva. Ahora, no te acompañes, ¿verdad? No vaya a ser que aprendas sus maneras, no te entremetas, quiere decir que como dice el viejo dicho, dime con quién andas, te diré quién eres, pero aquí no es solo andar con alguien, porque ese no es el problema, sino el problema es hacer un vínculo. Es hacer un vínculo que vaya implicando una transmisión de pensamiento, una transmisión de emotividad, una transmisión del alma finalmente. Y por ende, una inclinación de la voluntad hacia ciertas cosas. Y en este caso, Proverbio lo advierte, te va volviendo iracundo como aquel compañero que tienes que es también iracundo. Va amargando también tu alma esa forma de conectar. Ahora, y aquí quiero ser un poco bien claro también en un aspecto, y es que el Señor Jesucristo se acompañó siempre de pecadores, pero no tenía un lazo con esos pecadores, básicamente porque él se autoveía como salvador de esos pecadores. Él no se veía como este pecador es mi compañero, así que le voy a pedir consejo. No es que él estuviese haciendo un vínculo en donde la otra persona le esté diciendo qué hacer, sino que Jesucristo, él se veía a sí mismo como salvador de estos pecadores, como el médico de los enfermos, así él mismo lo dice. Los enfermos son los enfermos los que necesitan al médico. Entonces, esto que estoy explicando no es un llamado a que entonces no voy a poder saludar a esta persona porque resulta que él no conoce a Dios. No, esto tiene que ver con vínculos. Cuando yo empiezo a comprometer mis pensamientos, mi emotividad y por lo tanto mi voluntad. Entonces, el lazo del cazador, ¿cómo opera este lazo? Bueno, primero conecta tu alma con la de la otra persona. La otra persona no ama a Dios ni le interesa como a ti, como tú lo buscas, no de la misma manera. Incluso podríamos incluir aquí personas que de paso le desagrada cualquier cosa que tiene que ver con Dios, con el Padre. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué pongo aquí este segundo punto? Una cosa es ayudar y otra es comprometer lo que somos por otros. Y aquí ya incluyo lo que estaba hablando acerca de cómo Jesucristo actúa, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él se presentaba para ayudar a los que estaban con problemas. Él se presentaba para hacer una opción, una puerta abierta para aquellos que estaban buscando por dónde salir de su forma de vivir de la angustia, de la depresión, de la destrucción de sus corazones, como pasa con la mujer samaritana, como pasa con la mujer a quien iban a piedrar, como pasa con Saqueo, con todos ellos. Pero fíjense cuál es el detalle aquí. Y aquí en el punto B lo dice, una cosa es ayudar y otra es comprometer lo que somos por otros. Y aquí es lo que Jesucristo tenía siempre mucho cuidado, él nunca comprometió lo que él era. Y ese es un punto de inflexión entre un lazo y un vínculo, porque el lazo lo que hace es comprometer
lo que tú eres. Tercero, este lazo o conexión va poniendo en tu alma aflicción. Esa es otra manera de entenderlo. No es un vínculo porque te esté dando, digamos, beneficio en algún sentido, tampoco es un tema egoísta, sino que en tu crecimiento con el Señor no hay beneficio en eso, sino que continuamente va llenándote de angustia, va llenándote de destrucción, manipula tu voluntad y genera pensamientos que te distraen del propósito. Y este es un tema especial, sobre todo en la adolescencia, mal llamada adolescencia, que podríamos decir los prejuveniles. Es un tema especial precisamente en eso. ¿Por qué razón? Y se lo recomiendo, si usted lo está viendo, ya sea que se lo invite a ver algún hermano que esté en esa edad, o que sencillamente usted tome apunte de esto y se lo pueda traspasar. ¿Por qué es importante? Porque resulta que cuando nosotros vamos creciendo en la niñez, llega un punto, más o menos 11 años, 10 años, en donde empieza a ser importante el vínculo con nosotros y luego esta importancia del vínculo va creciendo a tal punto que yo me desvinculo de mis padres en cierta manera para buscar cierta independencia. Esto es parte, digamos, del desarrollo. Necesitamos nosotros generar cierta independencia interior para hacernos cargo también de lo que hacemos y lo que no, para aprender a discernir también lo que es bueno y que es malo. Necesitamos generar cierta independencia. Ojo, que estoy diciendo cierta independencia, no independencia total, porque a nuestros padres nos vamos a deber por lo menos una edad de mucho mayor que 11, 10 años, obviamente. Pero el punto es que voy es que cuando ya tengo 15, 16, 17, los vínculos con mis pares, con la gente de mi edad o cercanos, va a ser de real importancia en la mente de este prejuvenil, de este joven, y por lo tanto hay que enseñarle a identificar y a discernir lo que es un verdadero vínculo a lo que es un lazo de destrucción. Y aquí hay una buena resumen de esto. Primero, ¿cómo opera este lazo? Vuelvo a reiterar, conecta tu alma con la de otra persona que no ama a Dios o que no le interesa o que lo aborrece de la misma manera que tú, ¿sí? Segundo, no, se rompe esta diferencia de entre ayudar y a comprometer lo que soy. Y eso es terrible cuando empiezo a comprometer lo que soy. Y tercero, el lazo entonces va poniendo en tu alma aflicción, va manipulando la voluntad, va generando pensamientos que distraen del propósito. Te impiden decir que no, por ejemplo. Un lazo te impide decir que no. Es una conexión, lo voy a decir así, que en determinado momento te das cuenta que nunca le puedes decir que no. O sea, a la única persona que le debemos esa, digamos, obediencia es primero al Padre y segundo a nuestros padres hasta cierta edad, ¿verdad? De obedecer. Pero obviamente cuando uno va creciendo, y esto los padres lo conocen mejor, hay una cierta edad donde el padre va dejando que su hijo de cierta manera vaya poniendo también su opinión porque necesita que él desarrolle cierto discernimiento. Y entonces entra como una especie de negociación, ya cuando los hijos son más grandes, con el padre hasta que los hijos ya se independizan completamente y tienen que tomar sus propias decisiones. Pero aquí voy que cuando no es ese tiempo, si yo tengo un amigo al que nunca le puedo decir que no, porque si le digo que no entra a manipular o entra a enojarse y no me habla nunca más, entonces aquí no hay un vínculo sano. Amén. Ok, sigamos. Abdías 1.7. Todos tus aliados, fíjense cómo actúa el lazo del cazador. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Obviamente hay una referencia clara en este punto a cómo Judas actuó con Jesucristo, en que le puso un lazo, una trampa, siendo que él comía pan con él. Ahora, en el caso de Jesucristo había un propósito detrás. El Señor ya sabía quién era Judas, no lo tomó por sorpresa que él era el que lo iba a traicionar. De hecho, el Señor le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, porque hay un propósito detrás. Pero en nuestro caso, si no hay un propósito detrás, obviamente no voy a lanzarme a que me pongan un lazo, y eso es lo que el versículo con el que comenzamos, la palabra con la que comenzamos, no voy a ponerme ahí donde hay un lazo para que entonces el cazador me atrape y me meta en una cautividad.
Entonces debemos ser sinceros con nosotros mismos y examinar nuestras conexiones. Este es un nivel de manipulación muy jezabélico, este lazo del cazador, porque opera con nuestra sensibilidad para hacer vínculos. Nuestra sensibilidad para hacer vínculos es necesaria, es parte del propósito de Dios con nosotros, es parte del diseño de Dios con nosotros. Necesitamos hacer vínculos, por muy doloroso que pueda ser para algunos de nosotros que somos un poco más, eh, ¿cómo se puede decir? Más para adentro, nos acostumbramos, digamos, tenemos una cuota nomás de sociabilidad que se nos acaba rápido, pero tenemos que ponernos en ese lugar que tiene que ver con el diseño del Señor de hacer vínculos, por mucho que esto pueda ser a veces incluso incómodo. Entonces, el lazo del cazador usa a la gente que nos rodea. Y ahí está el punto. No se trata de caminar con paranoia, no, se trata de caminar con sabiduría, sabiendo que esta facultad que tengo para hacer vínculos, este diseño de Dios, tengo que trabajarlo con cuidado, con dedicación. Entonces, ¿cómo se generan estos lazos? Primero, a través de las palabras, porque el alma se abre al oír y decir palabras. De esta forma se va generando un lazo y también un vínculo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos hablando nosotros vamos generando confianza. Y como les decía, un poco de esto fue lo que ocurrió en la Torre de Babel. Por eso el Señor divide también las lenguas, precisamente para que ya no se comuniquen, porque al comunicarse se van generando las conexiones en la medida en que nos comunicamos. Y en la medida y ahí va también el tema etario, el tema generacional, que es más fácil comunicarme con alguien de mi generación porque tenemos conceptos, formas de hablar, formas de pensar que son parte de una generación, me es más fácil comunicarme entonces. Cuando ya me empiezo a alejar de un tipo de generación se hace un poco más complejo. Y de ahí entonces que la gente de cierta edad es más fácil generar vínculos con personas de ese rango también, como también es más fácil caer en un lazo del cazador con personas con ese mismo rango. Entonces el número dice 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, fíjense, promesa, juramento, ligando su alma, cuando hacemos juramento, ligamos nuestra alma, con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, de esto se refiere en este caso número, obviamente, a las promesas que se le hacían a Dios. Pero podemos nosotros de este versículo, de esta verdad, saber que efectivamente nuestra alma queda ligada cuando cuando hay un intercambio de promesa, de juramento, de oye, vamos a ser amigos por siempre, no, para siempre vamos a andar juntos, no, tranquilo con eso, siempre vamos a estar ahí. Bueno, eso es una forma de ligar el alma. Ahora, y aquí vuelvo a aclarar, no hay ningún problema con poder nosotros tener este tipo de lealtad con personas con las que el Señor nos ha vinculado para crecer espiritualmente, para desarrollarnos como hijos del Señor, para desarrollarnos como casa, como familia. Todo lo contrario, o sea, lo mejor es mantener un vínculo sano y un vínculo real, que se mantenga en el tiempo, que perdure en el tiempo. Pero el problema es cuando entonces empiezo a ligar mi alma con personas o con situaciones que generan un lazo. Un lazo, vuelvo a reiterar, tiene que ver con que ese tipo de vínculo me va llevando a la autodestrucción y a alejarme del Señor y a alejarme de conocerlo. Amén. Entonces esto es importante, va comprometiendo lo que soy. Ahí es cuando empieza entonces el problema. Entonces ya acercándonos al final, porque esto no lo voy a alargar, es súper puntual y quería enseñárselo, mostrarlo, me pareció en algún momento unas conversaciones que tuve con algunos amigos sobre este punto, que era un tema que podría compartírselos también, porque esto es algo que nosotros hemos ido manejando ya hace muchísimo tiempo. Cada cierto tiempo también yo personalmente dejo que el Señor me escanee acerca de los tipos de vínculos, de conexiones, de amistades que voy teniendo. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque de alguna manera el Señor nos llama a estar abiertos al resto de las personas.
nos llama a hacer amistades verdaderas, genuinas, pero al mismo tiempo nos llama a no comprometer lo que somos, ¿sí? A no comprometerlo en el sentido de perder nuestra conexión con el Señor, nuestro compromiso con Él, nuestra cercanía con Él. Y entonces la única manera de que eso no sea comprometido es que yo deje que el Espíritu Santo revise también los vínculos que tengo. De tal manera que pueda reforzar incluso aquellos que estoy viendo que me están generando el crecimiento espiritual que necesito, al que Dios me está pidiendo. Amén. Entonces el problema es que el engaño, el problema del lazo es que el engaño es tan sutil que muchas veces no lo notamos hasta que estamos completamente ahogados. Es como este ratoncito que va caminando ahí al queso. Pongamos que el queso, en este caso, es algo que la conexión o el lazo está ofreciendo. No, te ofrezco ser muy famoso, te ofrezco ser una gran persona, te ofrezco... Ahora, aquí viene la pregunta personal. ¿Cómo es que yo caí en un lazo? ¿Sí? En el caso de David, él podría decir, bueno, mi error fue correr inmediatamente al primer ofrecimiento de Saúl. Ese fue su error, no preguntarle a Dios y terminar entonces vinculado con Mical, quien le fue siempre un problema. ¿Sí? Ese es un gran error. Entonces, también hay una parte en donde el ratón se pregunta por qué corro cada vez que veo el queso. Aquí es la parte que entonces tenemos que nosotros entender y ser sinceros con nosotros mismos y no solamente echarle culpa a todo lo externo, sino porque ahí no se va a generar ningún cambio si solo culpo lo externo, sino siempre dejar que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Pero Proverbio también dice en el 6.5, escápate como gacela. Es decir, como gacela quiere decir arranca rápido, de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Sencillo, hermano. Si en algún momento te estafaron, arranca. No vuelvas ahí. No vuelvas ahí. ¿Sí? Tuviste la oportunidad de librarte de un lazo, no vuelvas ahí. Y esto lo digo sobre todo para hermanos que les cuesta tener una voluntad firme y les cuesta porque hay todo un tema de sanidad interior interno en donde hay que aprender a amarnos para poder amar a otros de manera genuina, ¿sí? Como bien dice el Señor, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y si no nos amamos a nosotros mismos con el amor del Señor, si no reconozco que Él me ama y que por su sangre y en su sangre soy valioso, difícilmente, si no interiorizo esto, difícilmente voy a poder interiorizar otras cosas como esta. Hay una palabra muy clara que Pablo lo dice en algún momento. Él dice, por precio fuisteis comprados, no te hagas esclavo de los hombres. Yo creo que esa palabra es muy clara para todo tipo de cosas, para todo tipo de relaciones, no para tomarlo con un ángulo egoísta, sino desde la sabiduría del Señor, en donde Jesucristo jamás comprometió lo que Él era, jamás comprometió lo que el Señor, el Padre, le había mandado hacer. Y ahí está el punto. No comprometer aquello que el Padre nos mandó a hacer. Si no lo comprometo y si soy sincero con esto, voy a poner un ejemplo. Digamos que, voy a poner un ejemplo súper básico. El Señor me mandó a pintar una muralla azul. Y entonces tengo muchos amigos, todos tienen pinturas, todos quieren pintar, pero si yo no soy sincero, apenas los conozco y les digo, yo soy de los que les gusta pintar murallas azules, porque de paso también Dios me mandó a hacerlo, lo más probable es que si no me sincero y no soy abierto con esto, va a venir alguien que me puede convencer de forma muy sin mala intención de pintar murallas de otro color. Pintemos la roja porque a mí me gusta el rojo. Pero como yo nunca le dije que a mí me habían mandado a hacer azul, porque me dio miedo, porque a lo mejor me di cuenta por ahí que a él no gustaba mucho ese color y entonces no quiero que piense mal y todo eso. Entonces toda esa gama de mentiras que me cuento a mí mismo me va a imposibilitar caminar en verdad con las demás personas y por lo tanto me va a imposibilitar librarme de los lazos del cazador. Y un vínculo que podría ser sano se empieza a transformar en un lazo porque no sé decir que no, porque no sé ser sincero con lo que soy. Entonces es importantísimo, sobre todo cuando empezamos a conocer a alguien, empezamos a tener amistades, ser sincero inmediatamente, para allá voy yo, esto es lo que busco, esto es lo que deseo,
de tal manera que el día de mañana, porque las relaciones se van moviendo y son dinámicas, podamos tener paz en el Señor, en que hemos podido caminar en ese nivel, en la búsqueda de un vínculo genuino. Amén. Así que entonces, terminando, como les digo, la solución es cortar ese tipo de conexiones. No existe otra manera cuando se han transformado en conexiones destructivas. La mejor solución es cortar. Y ahí es donde entra el perdón y el pedir perdón. Pedir perdón porque puede ser que nosotros mismos seamos los causantes y perdonar también si es que otro es el causante. Perdonar, pero obviamente romper cualquier tipo de conexión que se mantenga nociva. Ahora, es probable que una persona diga, me equivoqué, quiero cambiar. Bueno, ahí tendrá que usted discernir con el Señor cómo eso puede encaminarse. Porque es cierto, el perdón es un elemento fundamental en el reino de Dios. Entonces, por último, con esto termino. Amós 3:5, caerá el ave, vuelvo con el mismo versículo, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. No, la verdad es que no. Si no atrapa nada, ahí se va a quedar ese lazo esperando y como dice un dicho también, es impresionante como los dichos a veces calzan con muchos proverbios, como dice un dicho, eh, cada cosa al final cae por su peso. Y esa es la realidad. Si tú ves que te estás siendo presionado, digamos, por ciertas conexiones que te están causando daño, ten paz, entrégale todas estas cosas al Señor, perdona, pide perdón si es necesario, suelta eso desde tu corazón y luego camina con paz. O sea, olvídate, deja de darle vuelta a este asunto, camina con paz, porque básicamente si las otras personas actuaron mal contigo, no necesitas tú demostrárselo a nadie, no necesitas tú que el resto lo sepa, no necesitas nada de eso. Tú solo ten paz con el Señor, porque si, vuelvo a reiterar, las otras personas son tan cazadores de alma como a lo mejor tú piensas, tarde o temprano va a salir eso a luz, tarde o temprano esto se va a mostrar, tarde o temprano va a aparecer otra persona que va a decir, oye, esta persona me casó, me manipuló para ciertas situaciones. Entonces, vuelvo al punto. Esto tiene que ver con poder ser sanos en nuestros vínculos, con tener vínculos profundos que se mantengan en el tiempo, interdependientes, no en dependencia en el sentido de que yo estoy todo el tiempo pidiendo la atención de esa persona, ni tampoco dejando que consuman toda mi energía, ¿verdad? Pidiéndome su atención, sino que en interdependencia en donde tenemos un acuerdo mutuo, a veces incluso implícito, de cómo caminar juntos como amigos, como compañeros, como hermanos en Cristo el Señor. Así que sean muy bendecidos, espero que este video realmente les haya ayudado. Bendiciones.